Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de la comunidad de FISIBER, la Federación Internacional de Salud Integral y Belleza Restaurativa les da la bienvenida a nuestra jornada preventiva del día de hoy, martes 16 de mayo del 2023. Como todos los martes, es un gusto compartir este espacio con especialistas de la salud y de la belleza. En el día de hoy, pues tenemos un gran orgullo de que nos acompañe el doctor Iván Farrera desde nada más y nada menos que de nuestro estado bellísimo de Chiapas. Doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Súper bien, estoy feliz de poder compartir a través de esta plataforma y sobre todo con usted, doctora Lourdes Yáñez, un abrazote bien grandote desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, directamente hasta la capital del Estado de México. Pues muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Y bueno, hoy vamos a platicar con el doctor Ferreira. El doctor Ferreira es médico de formación y tiene una especialidad en en neurología y pues tiene muchísimos estudios, lo vemos detrás de él, los marcos que bien ganados se tiene todos esos títulos de tanto de la licenciatura en medicina como de las especialidades que él ha desarrollado, muchas de ellas muy complejas, porque bueno, el tema de neurología no es nada sencillo estudiar y menos en el ámbito médico. Doctor, platíquenos un poquito de su trayectoria antes de entrar en la materia que nos ocupa el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora, por tan bella presentación. Antes que nada, soy médico egresado de la Facultad de Medicina de la Benemérita Autónoma de Puebla. De ahí entré a los entrenamientos de neurofisiología en el Instituto de la Raza, en Estado de México. Posteriormente me fui intronizando más en estas áreas, neuro y neuromodulación, lo que también se conoce como neurofeedback. Todo lo que fue neurociencias me empezó a jalar bastante. Actualmente dirijo un centro de investigación que es neurodiagnóstico, ubicado acá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Soy miembro de la Academia de Historia y Geografía y miembro presidente y fundador de la correspondiente en el estado de Chiapas, a cargo también de la Comisión de Neurociencias por parte de la misma. Así también tengo la responsabilidad de ser el delegado a nivel nacional de Cambridge International University. Este es el Cambridge, no de Inglaterra, es el Cambridge que se separa, es una plataforma totalmente digital para estudios de posgrado, con todos los avales que se requieren actualmente, una plataforma muy competitiva, sobre todo en versatilidad y precios. Pues excelente trayectoria, doctor, y obviamente médico practicante en el área Neurofisiología. de ¿qué, perdón? Neurofisiología, De que neurofisiología. Y a ver, platíquenos un poquito, ¿qué es esto de neurofisiología, doctor, por favor? la neurofisiología es la parte de la medicina que se encarga de medir cómo funciona todo el sistema nervioso a través de aparatología. Muy bien, entonces Potenciales el sistema evocados, nervioso. electroencefalograma, Ok. electrocardiogramas también entran. Así también me han tenido la suficiente paciencia para lograr estudiar también un, un posgrado en neurosonología, que es la parte del ultrasonido enfocado al sistema nervioso y también circulatorio. Interesante, doctor. ¿Y estos aparatos a qué nos ayudan? Bueno, sabemos que es una parte diagnóstica, pero principalmente de qué tipo de padecimientos o enfermedades, doctor. Por ejemplo, las epilepsias que actualmente lo correcto es decir eso, epilepsias, porque los orígenes son diversos,
y las manifestaciones clínicas son amplias también. Principalmente eso es a través del electroencefalograma. Ahora, el electroencefalograma ha dado un salto cuántico a través de la computación, porque con herramientas de expresión como es el mapeo cerebral, nos permite poder mostrar gráficamente, topográficamente, dónde se encuentran las ondas, las diferencias de voltaje de nuestras diferentes áreas de la corteza cerebral. El mapeo cerebral, por lo tanto, nos sirve no solamente para expresar la epilepsia, sino también para problemas conductuales, déficit de atención con hiperactividad o simple, trastornos conductuales, esquizofrenia, etcétera. Es muy amplio. Y también deterioros cognitivos, ya sea por envejecimiento o por daño por X o Y razón. Muy bien, doctor. Y bueno, no hay edad para los padecimientos neurológicos, ¿no es así, doctor? Así es, no hay edad. Vemos adultos mayores que tienen cerebros privilegiados, que ya lo quisieran muchos chamacones para un día domingo, y vemos chamacones que la verdad tienen cerebros totalmente envejecidos y mucho influyen todo lo que son las drogas que actualmente circulan desafortunadamente en el tenor de todo el mundo. Eso es muy interesante, doctor, porque a veces los jóvenes piensan, pues que porque son jóvenes no les va a hacer daño el alcohol, ¿no? Porque bueno, no es que se tomen una copita o que cada 8 días se vayan de fiesta, sino que ya hay un tema de alcoholismo muy fuerte en el país, desafortunadamente, y sobre todo en los jóvenes, hombres y mujeres, porque antes, bueno, pues era un muy privativo de los hombres esta ingesta de alcohol por cualquier motivo, ¿no? Sin embargo, el día de hoy, bueno, pues ya también las damas también hacen lo propio y a muy temprana edad. Lo mismo el tema del cigarro, que estamos hablando, pues digamos, de las adicciones ligeras, por llamarlo de alguna manera, que a veces no lo son. Cada una de ellas impacta de manera distinta, pero finalmente a la larga nos va a generar problemas de salud. ¿Qué ocurre con el cerebro de un joven que empieza a temprana edad? Hay chicos que a los 10, 12 años ya fuman, doctor, con el tema del cigarro y el cerebro. Tenemos aquí un pequeño fallo en la transmisión, pero estamos esperando la respuesta del doctor. Y bueno, aquí en esta parte nosotros... Adelante, doctor, ¿sí escuchó mi pregunta? Como que hubo Una falla. una fallita. Sí, le preguntaba yo qué efecto tiene el consumo del cigarro desde edades tempranas en el cerebro de los jóvenes. Por ejemplo, 12 años, una persona que empieza a fumar a los 12 años, ¿qué podemos esperar? No nada más del efisema pulmonar, que ya sabemos que es a veces un signo pues que se deduce de estas costumbres, pero ¿qué pasa con nuestro cerebro, doctor? Ok, de entrada una mala oxigenación siempre va a ser dato de mecanismos de rescate que tiene nuestro cerebro para poder seguir trabajando. Y lo pudimos ver cuando, bueno, todavía seguimos en pandemia con el uso de los cubrebocas, que de alguna manera nos tuvimos que adaptar para trabajar con la concentración de oxígeno que el cubreboca nos aportaba. El, el tabaquismo, hay un estudio muy curioso que muestra el tabaco de hace 70 años al tabaquismo actual. El cigarro de hace 70 años, comentaba uno de mis maestros, si se prendía se tenía que estar chupándole para que el cigarro se fuera consumiendo. Actualmente
un cigarro se prende y se consume solo. Y esto es porque aparte de la nicotina van autocombustionantes que hacen que el cigarro se acabe solo. Le ponen también ciertas sustancias que lo vuelven más adictivo, perdón. Eh, Mentolados, chocolate, e incluso hay unos que tienen hasta dispositivos que en el filtro que potencializan el placer en el individuo que está fumando. No es solamente el empobrecimiento de la capacidad pulmonar respiratoria que la persona está experimentando, los minutos de vida que se está quitando, sino también todas las toxinas que están entrando a su cuerpo a través de estos nuevos aditivos y adictivos que les están poniendo al cigarro. Pero bueno, vemos cómo las compañías, las transnacionales, actualmente ponen sellos que son bastante desagradables, como unas ratas con cáncer o tumores, y aún así las personas optan por seguirlo consumiendo. Eh, Como lo decían unos investigadores de la UNAM, cito textualmente las palabras de Aline Schunemann de Aluja y Carlos Larralde: no es por lo que no se sabe, sino por lo que no se hace. Sí, doctor, definitivamente. Nosotros vemos ahorita que como consecuencia del COVID, mucha gente quedó afectada del pulmón y también vimos como muchas personas pues padecieron para conseguir un tanque de oxígeno, estuvieron intubadas y veo todavía con mucha tristeza que mucha gente, a pesar de esas situaciones tan graves que hemos vivido como humanidad, porque pues nos tocó en todos los países, sigue fumando. O sea, creo que ahí pues ya es pues hasta cierto grado de suicidio el que muchas personas experimentan y es un suicidio lento, porque sin duda alguna vamos matando el órgano pues que de alguna manera es el que mueve a todo nuestro cuerpo. Sabemos que a lo mejor, y bueno, sí ya ha habido, ¿no? Y usted me corregirá, doctor, trasplantes de cerebro, pero es uno de los órganos más difíciles de restaurar y esto usted no lo comentará y también más difíciles de sustituir, ¿no? Entonces creo que los seres humanos tendríamos que tener una conciencia del daño que le hacemos a nuestro cuerpo y pensamos, como en este caso, que el ser joven pues es un escudo, ¿no? Es un arma en contra de todo y no es así. Vemos también jóvenes con temas de infarto precisamente por el tema de la circulación. Y aquí entra este aspecto, doctor, qué tan importante, ya sabemos que la circulación es vital para nuestro cuerpo, pero qué tan importante es para nuestro cerebro una buena circulación sanguínea. ¿No? Importantísimo. Eh, Así de manera muy rápida, hay un estudio y toco mi cuello porque yo lo realizo de manera consuetudinaria, especialmente en adultos mayores, pero ya no es exclusivo de ellos. El Doppler carotidio, el ultrasonido de alta frecuencia nos permite poder estudiar estructuras que no están en un plano tan profundo. Las carótidas los tenemos prácticamente de manera inmediata. Al llegar a este punto del maxilar inferior, se bifurcan las carótidas que nada más tienen 1 centímetro de diámetro, lo que tiene nuestro pulgar, en carótida externa, que es la que irriga nuestra cara propiamente dicho, y la carótida interna, que esta se subdivide en la cerebral anterior y media. Estaríamos hablando que es menos de medio centímetro que nos está dando riego. Esa es nuestra arteria principal. Ahora, las que llegan a la parte posterior, las que irrigan el cerebelo y la región occipital importantísima porque ahí se da no solamente el equilibrio, sino también la integración visual. Todo lo que el ojo capta, que es como un sensor a través del nervio óptico,
lo lleva a la corteza de integración, que es la región occipital. Las arterias vertebrales discurren entre las vértebras cervicales, que tienen un orificio bien horadadas, y estamos hablando de 2 milímetros de diámetro. Estas son las primeras en dañarse. Las arterias vertebrales, al llegar al agujero magno, a la parte posterior del hueso occipital, las dos se funden y forman la arteria basilar. La arteria basilar no es de 4 milímetros, es de 3. Los datos tempranos de arteriosclerosis, de estenosis, se ven a nivel de estas arterias, de las vertebrales. Y hay una maniobra que no necesita ningún estudio, es una maniobra clínica que consiste en pararse, juntar los pies, ponerlos totalmente paralelos y poner los brazos en esta posición. Cerrar los ojos por 30 segundos. Si vemos que el paciente con los pies bien juntitos empieza a tambalearse, ese es romber positivo y nos habla de un problemita de mala circulación a nivel vértebro-basilar. Afortunadamente ya hay medicamentos que ayudan a limpiar, no son preventivos, ya son correctivos, y que estuvieron muy en boga ahora con lo del COVID, porque pues el COVID, entre tantas maldades que este ocasiona, es la coagulación intravascular diseminada, es la formación de trombos. De los medicamentos me refiero al Epixaban y al Rivaroxaban. Estos medicamentos ayudan a limpiar las arterias, las reperfunden y no solamente mejoran el equilibrio, el funcionamiento mental, es multipuntos porque es cerebro, corazón y vascular periférico. Sí, totalmente. Una mala circulación a la larga genera atrofia cortical, como una plantita que no tiene buen riego. Primero se empieza a quedar chiquita y luego se empieza a secar. Lo mismo sucede con nuestra corteza. La corteza cerebral es la parte de nuestro cerebro que nos humaniza, que nos hace complicados, y también la parte nuclear de nuestro cerebro, donde se encuentran cúmulos de sustancia gris, se encuentran los ganglios basales, los que secretan neurotransmisores que nos dan esa finura en cuanto a los movimientos. De ahí deriva el Parkinson o parkinsonismo, dependiendo la etiología. Pero sí, una mala circulación igual a mal funcionamiento cerebral. Atrofia a la larga. Definitivamente, y bueno, pues vemos que esta mala circulación y obviamente la irrigación sanguínea en el cerebro va a degenerar en varias enfermedades. Usted ahorita ya hablaba de la esclerosis y obviamente de estas partes de las articulaciones. ¿Qué otras enfermedades tienen que ver con esto, doctor? Sobre todo porque obviamente si lesionamos en nuestro cerebro, pues hay algunas partes que obviamente nosotros los comunes hablamos como hemisferios, ¿no? Usted tiene ya muy definida la geografía del cerebro. Eh, ¿Qué otros padecimientos y cómo podemos prevenir, doctor, estos padecimientos? Ya vimos uno, pues hay que bajarle al cigarro, si es posible dejarlo. Los que vivimos en la Ciudad de México, pues es muy difícil porque dicen que nos aventamos mínimo como 20 cigarros al día, aunque no fumemos. ¿Por qué? Por los grados de contaminación, ¿no? O sea, nuestros grados de contaminación en las ciudades, no nada más en la Ciudad de México, sino en el mundo, ¿no? Las grandes ciudades tienen un problema muy fuerte de contaminación que está golpeando el organismo de todos los que vivimos en estas ciudades, pero principalmente el cerebro. Yo recuerdo, ¿no? Todavía en el campo hay personas de 80, 90, 100 años que primero caminan derechitos, ¿no? Y caminan muy bien, sus movimientos son muy, eh, pues ágiles para la edad que tienen y sobre todo recuerdan todo, recuerdan por detalle, recuerdan por años, recuerdan por nombres, recuerdan por acontecimientos,
con una lucidez impresionante. Y esto, doctor, se debe obviamente pues a un ambiente sano, a esto lo que usted dice, esta oxigenación. ¿La alimentación tiene algo que ver también con la salud del cerebro, doctor? La alimentación, la genética juegan papeles importantísimos. Eh, Me preguntaba qué otras enfermedades aparte, pues también me comentaba en cuanto a la postura. La postura pues está dada también por la actividad muscular, por la constitución muscular, ya sea la que traemos o la que vamos logrando. Los mesomórficos, que son los musculados por naturaleza, o los que le echan ganas o los que le echamos ganas todos los días para tratar de ganar un poquito de masa muscular y no tullirnos. El ejercitarnos, el evitar el sedentarismo, mejora también el riego porque modificamos nuestra postura. Esa es una. Y otra, liberamos endorfinas, lo cual mantiene positiva a nuestra mente y le podemos ir sacando jugo a lo poquito que tenemos. La lectura es el mejor eh, eh, mecanismo antienvejecimiento que va a tener nuestro cerebro. El leer estimula todo nuestro cerebro y tomarle gusto a algo que es tan bonito y pasivo, pues no tiene precio. Es de las cositas que hay que ir fomentando la lectura. Cuando un adulto mayor o un joven no tiene gusto por la lectura, pues hay que hacerle entrada por lo que le guste, sean revistas, cómics, pero que lea. Así poco a poquito hasta que le va uno metiendo eh, libros de mayor complejidad que no solamente le sirvan a él, le sirvan a toda una sociedad, porque el cambio comienza, como platicábamos en su consultorio, como una célula de manera única en un lugar y de ahí se esparce toda la buena vibra y no sabemos hasta qué punto pueda llegar. No, definitivamente, doctor. Pues creo que el día de hoy es todo un reto que los chicos no fumen, no tomen y lean, ¿no? Porque también los adultos mayores hemos dejado, en general, los adultos y los adultos mayores hemos dejado de leer porque pues ahora con los celulares, ¿no? Con las tablets, con las computadoras, la gente se distrae, sobre todo vemos que lo que tiene mucho éxito son los videos. Y bueno, aquí vamos a hablar de un tema que es muy importante y que también se ha ampliado, usted me corrige doctor si no es así, este tema en la sociedad, que es el tema de la epilepsia. ¿Qué tanto, primero, cuál es el origen o cuáles son los orígenes que puede desencadenar un problema de epilepsia y qué tanto los estímulos que tenemos hoy de luz a través de los aparatos también están repercutiendo en este padecimiento, doctor? Platíquenos un poco sobre el tema de la epilepsia, por favor. Primero, distinguir lo que es epilepsia a lo que es una crisis convulsiva posiblemente única y que puede ser motivada por muchas causas. Alguien puede convulsionar por no comer, por un desorden metabólico, eh, por no dormir, por exceso de estimulantes, etcétera, por un golpe, como lo vemos en el boxeo o en la lucha libre. Esas son las causas básicas. Pero una convulsión no significa ser epiléptico. Por definición, la epilepsia deriva del griego epilambenein, que significa ser tomado o atacado por sorpresa. Su servidor pertenece a la Liga Nacional e Internacional en contra de la epilepsia y la epilepsia es multifactorial, por eso actualmente lo correcto es referirse como epilepsias. La mayoría de las epilepsias debutan entre los 4 y 7 años. Las epilepsias de los 16 son
poco comunes ya son epilepsias de debut tardío. Digamos que de los 16 años en adelante son epilepsias de debut tardío. Las epilepsias habituales, que son entre, como decía, entre los 4 o 7 años, usualmente son por áreas del cerebro que no maduraron bien. Se conocen como áreas de displasia. Estas áreas, bueno, cuando es por este motivo, dependiendo del grado de displasia, se da un medicamento para que ya no le suceda esto al paciente, y el tiempo y la buena medicación, sumado a, a factores alimenticios, y qué bueno que tocó esto antes, ayudan a los procesos de mielinización para que estas áreas maduren y la epilepsia desaparezca. Las epilepsias son curables. El mito que se tiene de que duran toda la vida es porque no se da un seguimiento o un protocolo adecuado. A una epilepsia se le tiene que buscar forzosamente el origen. Raras son las epilepsias criptogénicas, las que tienen un origen genético, rarísimas. Estamos hablando de menos del 4% de todas las epilepsias que existen. Pero bueno, esta es como una breve presentación. ¿Qué originan las epilepsias? ¿Qué caracterizan a las epilepsias? Bueno, la epilepsia es aquel que convulsiona de manera consuetudinaria, recurrente, y que es un acto no provocado. Una persona no puede decir voy a convulsionar ahorita, no, es algo que es atacado súbitamente por sorpresa, como su definición en griego. La epilepsia también tiene un trazo que es identificado a través de un estudio paraclínico, que es el electroencefalograma. El electroencefalograma es el estándar de oro para poder diagnosticar a las epilepsias, y no tiene mucho chiste. Si nosotros fijamos de qué tamaño es la onda cerebral más grande, es hasta 100 microvoltios. Quien inventó el electroencefalograma dictó un número negativo para todas las ondas que acontecen en corteza. Entonces es común ver un menos. Menos 100 microvoltios es la onda cerebral más grande y correspondería a una onda cerebral del tipo delta. Las deltas van de 100 hasta 75. De 75 a 50 es el ritmo teta, de 50 a 25 es el ritmo alfa, y de 25 hasta 1 microvoltios es el ritmo beta. Si nosotros resumiéramos esto de una manera muy práctica, ritmo beta es el que tenemos cuando tenemos los ojos abiertos y tenemos nuestra atención fija en algo. El ritmo beta es normal hallarlo en el lóbulo frontal, temporal y parietal central. El ritmo alfa es más tranquilito. El ritmo alfa se da cuando cerramos los ojos. Al cerrar los ojos, el ritmo alfa debe de estar regionalizado en la parte de atrás, en la región occipital. Pequeños esbozos teta en los lóbulos temporales, hablando de una persona joven hasta los 25 años. De los 25 años para arriba, la norma nos dice que en vigilia todo se rige en ritmos beta y alfa. Beta a ojos abiertos, alfa a ojos cerrados. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Entonces, Sí, muy bien. nos dejamos entonces, nos situamos a las dos ondas más lentas, que son los ritmos teta y delta. Y la más grandota es la delta. Delta, por lo tanto, es la de especial importancia para cuando nos referimos a la epilepsia, porque cuando el ritmo delta empieza a superar, dijimos que el tope es 100, y un foco epiléptico franco, hablaríamos de 120 microvoltios para arriba, y tiene una forma característica que se conocen como complejos punta onda. No tienen gran ciencia. Al decir punta onda, es una punta seguida de una onda. Así de simple. Cuando lo tenemos en varios canales,
es decir, cada uno de los sensores que lleva puesto el scalp, la gorra de electroencefalografía, o los sensores que su servidor o el neurofisiólogo encargado va colocando con colodiones, que son pastas muy espesas, uno por uno, en la cabeza del paciente, y se hacen estos registros, es epilepsia. Importantísimo calcular el voltaje, que actualmente ya los digitales tienen esas herramientas donde nosotros abrimos como si fuera un cuadro de texto, marcamos el tamaño de la descarga y podemos identificar. Incluso hay algoritmos que nos permiten ver la propagación de estos focos epilépticos y saber si es una epilepsia de origen focal o una epilepsia secundariamente generalizada o generalizada, como actualmente lo marca la nueva nomenclatura, para no ser ambiguo. Bueno, pues esto muy a grosso modo son las epilepsias. Orígenes pueden ser vasculares, vasculares por mala circulación. Orígenes pueden ser también traumáticos, queda un coágulo, una masa ocupante de espacio que comprime y genera un foco epiléptico de características locales o generales, dependiendo la extensión, secundarias a una lesión, un evento vascular cerebral isquémico, hemorrágico, por problemas de mala formación de nacimiento. Rara vez se da también por problemitas genéticos, que, por ejemplo, la epilepsia del sueño actualmente tiene dos componentes: la genética, que es a nivel frontal, y la que comúnmente se conoce es por un problemita de displasia en los niños de un área que no maduró bien a nivel occipital. Entonces, todo esto se va ampliando por problemas metabólicos también, personas que tienen problemitas con los lípidos sanguíneos, pues como consecuencia trae una mala circulación. Todas esas áreas del cerebro que sufren, que están siendo comprimidas, que no maduraron bien, o, o que tienen algún detalle metabólico, pues nos puede dar como origen una de tantas epilepsias. También las parasitosis juegan un papel importantísimo, como si fueran cual tumorcitos, especialmente la neurocisticercosis, tiene llegar a nuestro sistema nervioso, instalarse y vivir bastante tiempo. Estamos hablando que un cisticerco puede llegar a vivir como mínimo 3 años y un máximo de 30 años, una media de 15. El criterio que se tenía hasta un medicamento, si el gusanito de todas maneras se va a morir. No era, se va a morir, pero dentro de muchísimo tiempo, mientras el paciente va a estar experimentando dolores de cabeza, convulsiones, alucinaciones, problemas del habla, problemas motrices, un sinfín de cosas. De ahí que la neurocisticercosis se le haya conocido por ese potencial epileptogénico que tiene, como la gran enmascaradora o la gran simuladora de todas las enfermedades. Qué interesante, doctor. Y también la parasitosis, o sea, el cisticerco es el único, digamos, agente externo que puede afectar el cerebro, o hay algún otro parásito que puede afectar nuestro cerebro, doctor. Mire, son más raras ver por ejemplo, la gomita sifilítica es muy rara.
es muy rara, sin embargo, todavía se sigue viendo. Los pacientes que tienen problemitas con sus defensas, por decir los pacientes VIH positivos, pueden experimentar un sinfín de parasitosis. Nuestro sistema inmunológico es muy fuerte y usualmente una vez que sube un parásito, nuestro cuerpo adquiere memoria. No así con la neurocisticercosis. Por eso es que a más de 500 años de la llegada de los españoles, la neurocisticercosis sigue siendo un problema porque sigue habiendo, al grado de que el 90%, hace rato mencionaba el dato de la epilepsia de debut tardío, la que es de 16 años para arriba. El 90% de las epilepsias de debut tardío son atribuibles a neurocisticercosis. Con el cisticerco hay mucho mito. Y qué bueno que sin querer cité a Carlos Larralde, porque Carlos Larralde es el máximo investigador en este tema, y él pues ha intentado generar una prueba que caracterice al cisticerco, la inmunología del cisticerco, de esa cápside. El cisticerco tiene una cápsula inteligente, por así decirlo, que posee un sistema presentador de antígeno, lo cual hace que nuestro cuerpo no lo desconozca, pero que tampoco gane defensas. Y es muy diferente el cisticerco dependiendo cada región, lo cual lo hace inmunológicamente muy complicado. Si uno pesca un cisticerco en X país de Latinoamérica o del mundo, porque desde el 2018, 2019, ya la han declarado una parasitosis cosmopolita. En antaño, decir neurocisticercosis era como decir, no, eso es de los países o de los estados que están muy pobres. Se dirige a la neurocisticercosis de esa manera tan despectiva, habla de un total desconocimiento y desde luego una incultura mayúscula. El tratamiento no es caro, es con un antiepiléptico, obviamente. Pues muy interesante la plática, sobre todo. Ahorita vamos a preguntarle al doctor la conexión Y entre... Sí, doctor, adelante. no, adelante, le escucho. ¿Qué conexión hay? Usted dice, bueno, a 500 años de la conquista, o sea, el tema del cisticercosis fue también importado de Europa, doctor. Pues sí, a través del puerquito, estas bolitas, no sé si se alcanzan a ver, Sí, sí, las vemos muy bien. ¿ok? Estas bolitas son los cisticercos. Ok. Estos Esto, cisticercos sí. son viables y son obtenidos de la carne de cerdo. Actualmente nada más hay dos eh, seres comprobados que albergan esta parasitosis. El ser humano alberga las dos formas, la forma adulta, que es la Taenia solium. Hay tres tenias, pero la de importancia clínica es la Taenia solium. Está la Taenia asiática, la saginata y la Taenia solium, que es la que da origen al cisticerco.
El cisticerco, digamos que es la forma intermedia o forma larvaria de la Taenia solium. La Taenia solium Es una lombriz. es una lombriz, es un gusano plano, acintado de la familia de los céstodos, lo cual le permite muy buena adherencia en nuestros intestinos y muy difícil de distinguir, salvo hayan muchas en a una endoscopía o a un estudio de imagen, porque al ser acintado es como un steady drive, queda pegado a la pared. Ahora, este gusano, conforme va madurando en la cola, en su colita, va perpetuando su especie. Libera 3 pedacitos. Si fuera como un vagón, era 2 o 3 pedacitos diarios del ser humano que está parasitado con la Taenia solium, con la solitaria, como comúnmente le decimos. Si esta persona realiza fecalismo a la intemperie, viene el cerdo, que es de los pocos animales que puede comer material fecal, como cualquier alimento, ¿sí? El cerdo, o cochi, como le decían los náhuatl, porque esto es ancestral. En náhuatl significa cochi, el que duerme, porque los cerditos que están parasitados usualmente son cerditos muy dormilones. Entonces, un cerdo que se come un pedacito de solitaria, es decir, un proglótido, ¿qué tiene un proglótido? Un proglótido tiene entre 20,000 y 40,000 oncoesferas, que son cisticercos inmaduros. Imagínense, 40,000 de estas bolitas. Ah, qué barbaridad. De 2 a 4 micras, pero que vienen con todos los implementos del cisticerco maduro. Tienen un rostelo armado. El rostelo, digamos que es un penacho que traen algunos gusanitos. Ese penacho, como si fuera el de una piña, tiene pequeños ganchos. Esos ganchos le permiten una adherencia a la primera porción del intestino delgado, se ponen en contacto con la microcirculación, y estamos hablando de micras, empiezan a embolizar en el intestino del cerdo. El cerdo que se come un pedazo de solitaria, al llegar a la primera porción del intestino delgado, las mismas sales biliares disuelven, entran en contacto con la cápsula, no del cisticerco, del proglótido. Le sirve como medio de cementación, se disparan y se van por todos los sitios del cerdito. Hay un dato bastante alarmante: el 40% de todas las de toda la carne de cerdo que consumimos es de criaderos de traspatio. Al cerdo lo pueden sacar a comer a basureros, y hacer lo que ningún otro animal hace. Un jabalí no lo hace. Entonces, hay muchos distractores cuando nos dicen que los vegetales mal lavados, cierto, hay sistemas de riego que a propósito los nutren a estos vegetales con aguas negras por todos los nutrientes que esta trae, todos los sistemas de hidroponía que optimizan también el agua, pero no es un medio efectivo, y eso ya está más que demostrado. ¿Por qué no es? Hablando, doctor, pregunto, porque decían que también la lengua de la vaca, o sea, la hora que puede ser un alojamiento del cisticerco, y lo mismo que el corazón de las fresas, sobre todo cuando los cultivos son, eh, Hidroponía. y sobre todo por el tipo de fertilizante, que a veces usan fertilizante de excremento de animal, ¿no? Como puede ser lo de la vaca o de los borregos, que era y es muy común usarlo como fertilizante, doctor. ¿Qué pasa ahí? Que bueno, ese es un mito y ya está más que aclarado.
no por un servidor, esto ya está escrito. Empezamos con el de la vaca. La vaca alberga un tipo de tenia que es la tenia saginata. La tenia saginata nos va a dar una forma intermedia también, pero que no tiene un rostelo armado. El rostelo armado es una serie de ganchos que tiene en la cabeza el gusanito que le permite anclarse y poder perpetuarse tanto en nuestro cuerpo como en la enfermedad. Esa es una. El de la tenia saginata no viene armado. La tenia asiática tampoco. El de importancia médica es la tenia solium. Y esa, somos los humanos y el cerdo, pero curiosamente el cerdo nada más alberga la forma larvaria, la forma intermedia. La lombrizota grandota, el ser humano, y también el cisticerco. Y el cisticerco, que es la forma larvaria, que es esta, el cerdo. ¿Por qué no en el corazón de las fresas hay un grupo de hindús que tienen un estudio bastante extenso, donde ellos mismos se inocularon e hicieron un experimento prospectivo para ver después de cuántas, y ahorita les explico. Primero tenemos que conceptualizar de qué tamaño es un proglótido. Un proglótido es un pedacito de solitaria defecado por un ser humano y comido por un puerco, para que el puerco se pueda contaminar de cisticercos o se pueda cundir de cisticercos. Un proglótido es más o menos del tamaño de una falange. Si imaginemos una uva. Entonces es muy poco probable que nosotros estemos comiendo una manzana y no miremos una uva. Ahí como hay algo que no encaja. Y otra es la viabilidad. ¿Cuánto tiempo vive un proglótido a la intemperie? Un proglótido a la intemperie se deseca en 2 horas. O sea, tiene que salir, perdón por lo soez que puedo sonar, del ano de una persona a la boca. Mientras que un cisticerco en un trozo de chicharrón puede vivir hasta más de mes y medio, hasta que el chicharrón entra en descomposición, el cisticerco también se empieza a descomponer y empieza a morir. Doctor, entonces el cocer la carne de puerco, el freírla, ¿no es garantía? No, para nada, aguanta hasta 400 grados centígrados. Este es un chicharrón y vea usted, si no lo tuviéramos encapsulado, contagiara. Qué barbaridad, doctor. Si estamos hablando de una amenaza intensa. ¿Qué pasa, doctor? El 40% de la carne aproximadamente de puerco que se consume tiene cisticerco. ¿Esto significa que la población en un grado importante está contaminada? Sí, sí, en un grado importante está contaminada y no se sabe. El cisticerco, al conocerle como la maestra de todas la maestra imitadora o la gran simuladora, porque dependiendo el área del cerebro donde se aloja el cisticerco, es la manifestación clínica que el paciente va a tener. Como anécdota, yo a veces cuento, me tocó una comediante como paciente, pero pues fue eventual, o sea, no vino ni por dolores de cabeza, se dio un golpe. Y al hacerle la tomografía y el electroencefalograma tenía un cisticerco grande, frontal, y al electroencefalograma le daba el binomio que un servidor describió, que es el potencial epiléptico, que es el complejo punta-onda,
en compañía de componente irritativo, que son muchas espigas. Le digo, tiene usted un cisticerco, pero pues no me está dando molestias, dice la paciente. ¿Qué va a pasar cuando el cisticerco muera? Es muy probable que su talante, porque lo tiene a nivel del lóbulo frontal, cambie. Y como ella era comediante, dice, no, entonces déjelo así. Esto es real, esto es real. También hay pacientes que cuando tienen cisticercos a nivel occipital van a tener problemas del equilibrio, incluso hasta alucinaciones del tipo visual. Cuando se descubre, se trata y se quita, que no es un tratamiento caro, pues quedan maravillados. Doctor, estamos ya en el tiempo. Es una conversación sumamente interesante y yo sé que estoy muy ocupado. Ojalá y pudiéramos tenerlo en otro programa, Y cada porque vez que usted me invite, si pues gusta, a mí me gustaría invitarlo claro, la próxima semana si usted tiene tiempo para completar esta información. A mí me claro que parece sumamente importante, sobre todo bueno, pues la prevención en algunos casos, la identificación o el diagnóstico, que sería muy importante, porque como usted dice, muchas veces tenemos ahí el problema, pero pues hasta que no se manifiesta, y cuando se manifiesta sabemos que también a veces ya va en etapas avanzadas, ¿no? Ya hay un tipo de daños que a mí me gustaría que habláramos de esto la próxima vez, de los secuelas que deja ese tipo de enfermedades. Aunque usted dice, bueno, el tratamiento es sencillo, sí es curable, tenemos que hablar si hay secuelas y lo más importante, pues las recomendaciones. Sabemos que la carne de puerco, pues es una de las carnes más consumidas por el precio, ¿no? Es mucho más, no más barata que la carne de puerco, y ahorita ya rivalizan mucho, pero sigue siendo más económica. También está más a la disposición de la gente y en México pues forma parte de nuestra cocina tradicional. O sea, hay muchos extranjeros que vienen a México y se comen sus famosas carnitas, su chicharrón. Es más, el chicharrón es parte de la dieta del mexicano, pues prácticamente fin de semana, ¿no? El famoso taco placero, que es tortilla, chicharrón, vegetales, y es parte de. Entonces, esto significa que tenemos una buena cantidad de personas probablemente con problemas pasivos que pues aún no se manifiestan. Entonces, doctor, si usted no lo permite, nos gustaría invitarlo el próximo martes, igual a las 12 del día, para completar esta información y sobre todo, pues responder a estas preguntas que yo se las dejo en la mesa. Yo supongo que usted tiene estudios de qué porcentaje tenemos en México, ¿no? Cuánto ha sido detectado, qué previsiones hay que tomar, si hay que ir a hacerse como usted dice, una tomografía o un encefalograma, eh, qué tratamientos existen, si es correctivo, yo creo que sí, y sobre todo, bueno, pues evitar las secuelas, ¿no? Porque también el hecho de que no se trate, a veces se dan diagnósticos equivocados por temas que se desconocen. Entonces, empezamos por las epilepsias, doctor, y terminamos con un tema sumamente importante por nuestra cultura, doctor, por pues la cultura, la comida mexicana, la dieta básica también está en la carne de puerco, ¿no? Y bueno, tampoco vamos a condenar a todos los puerquitos, porque hay unos que son bien criados, son bien cuidados, pero también sería importante cuidar todo esto. ¿Cómo ve, doctor? ¿Lo comprometemos para dentro de 8 días? claro que sí, encantado de estar con ustedes de aquí para la próxima semana y Den, sobre todo den también sus, para que no haya pánico, hay algo bien importante que es la respuesta inmunológica específica. Eh, Aquí hacer notar que hay personas que pueden consumir carne de cerdo totalmente contaminada y no experimentar ninguna, o sea, lo desechan al animalito. Y otros que con un solo taco tienen para que se les vaya el cerebro. Usualmente al que ya le dio neurocisticercosis una vez, le puede dar muchas veces, no gana inmunidad, como lo podemos explicar la próxima semana con diapositivas para que se haga más explícita la situación.
Y entender también que las epilepsias no es únicamente la convulsión. Una epilepsia puede ser una alucinación, puede ser una ausencia cuando la persona queda en stand-by, puede ser un movimiento involuntario, puede ser una fasciculación, que se mueva una parte de la carita, un temblor raro en alguna parte de nuestro cuerpo. Y las alucinaciones en cualquiera de las esferas, ¿eh? De ahí que el electroencefalograma sea actualmente un tamiz para, para la psiquiatría, porque no siempre las personas que alucinan pertenecen a la esquizofrenia. Puede ser por ahí también una epilepsia no diagnosticada que al ser arrastrada tanto tiempo, pues obviamente va a repercutir en la personalidad del paciente. No, doctor, pues hay mucho que platicar. Créeme que nos ha dejado con la boca abierta porque nuestra ignorancia, como dice un amigo, es infinita y más en el área de salud. Y como usted bien dice, nosotros aquí en Fisiver, en jornadas preventivas, nos gusta invitar especialistas precisamente por eso, porque pensamos que a veces se muere más la gente por ignorancia que por la enfermedad, ¿no? O sea, la gente piensa que tiene un problema o ni siquiera se da cuenta que tiene un problema. Por ejemplo, hay gente que dice, no es que veo fantasmas, es que yo veo no sé cuántas cosas que se toman como mito, como incluso hay gente que dice que estoy embrujado, ¿no? Y la verdad es que son temas de salud que pueden curarse y que a veces por ir con personas no especialistas, pues acaban empeorando su salud o hasta muriendo. Entonces, por eso agradecemos mucho al doctor Sergey Iván Farrera el que nos comparta pues estos años de experiencia, porque pues él nos los dice aquí en una hora de manera muy sencilla, muy comprensible, pero bueno, pues estos son los años de experiencia y conocimiento que él tiene en la materia y que de verdad son temas sumamente importantes y apasionantes de que la gente lo conozca. Doctor, ¿dónde lo pueden encontrar? Quien quiera conocer más sobre este tema, un diagnóstico o que tenga ya un problema viviéndolo, ¿a dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde lo localizan? Sus redes, sus teléfonos, sus correos, doctor, por favor. Correcto, estoy en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en neurodiagnóstico, doctor Iván Farrera, queda ubicado en la zona centro, a 3 cuadras del Parque Central, en la primera avenida suroriente, número 566. Las redes son Sergey Iván Farrera Villatoro. Mi, mi primer nombre es Sergey, Uh-huh. de los papás. Acá tengo una tarjetita, a ver si se alcanza a Sí, ver. sí, la vemos muy bien, pero si nos puede decir su número telefónico, doctor, o un Claro que correo sí. donde lo puedan localizar. Mi número de teléfono del consultorio es 961-2240-965. Y Otra vez, doctor. es 961-2240-965. Excelente, doctor. ¿Algún correo o algún otro medio donde lo puedan contactar? Ajá, el celular es el 961-130-0490. Lo repito Perfecto. otra vez, 961-130-0490. Mail sergey-iván1 Excelente. página web www.sergeyivanfarreravillatoro.com.mx. Les vuelvo a compartir la tarjetita con los datos. Ahí, Aquí la vemos muy bien, doctor. a ver, Excelente, sí, excelente. Y quien tenga dudas, pues vuelve a pasar el video. Aquí se queda en la página de FISIVER, en la Federación Internacional de Salud Integral y Belleza Restaurativa, en esta jornada preventiva que ha sido muy valiosa, increíblemente valiosa la participación del doctor Sergey Iván Parrera Villatoro, porque de verdad son enfermedades, padecimientos, eh, síntomas que a veces desconocemos y que nos da miedo, como a todo buen mexicano, ir al doctor, ¿no? Entonces a veces preferimos andar haciendo que nos den limpias, que nos den un brebaje, que no sé qué tantas cosas hacemos,
y no ir con un especialista. Hoy con la aparatología aplicada al tema de salud, el diagnóstico puede ser rápido. Ya nos dijo el doctor, sí hay cura, eso es muy, muy importante y sobre todo nos ha quitado un velo de los ojos, doctor, porque todo el mundo pensábamos que las epilepsias pues eran estas convulsiones que le daban a la gente, ¿no? Y que caía en el piso pues convulsionaba de cabeza a pies y usted nos ha abierto los ojos con que hay otras formas de epilepsias que a veces la gente pues no lo tiene considerado como tal, ¿no? Y creo que enterarse de esto es muy importante para todos. Agradecemos mucho en todo lo que vale su expertise, doctor, y estamos en contacto con usted la próxima semana. Me quedo de Muchísimas ustedes. gracias. Muchísimas Bendiciones gracias, hasta Chiapas. doctora Lourdes Yáñez. Un abrazote bien grandote directamente hasta Ciudad de México. Muchísimas gracias. Igualmente, doctor, que Chiapas se sienta orgulloso porque tiene grandes profesionistas como usted, doctor, entre pues en su tierra, nació de su tierra y que sigue trabajando por la gente de Chiapas y pues yo sé que de todo el país y probablemente también del extranjero. Así es que nuestro afecto hasta Chiapas y nuestro reconocimiento, doctor. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Igualmente, doctora Lourdes, un abrazote bien grandote y mil gracias por Igualmente. la oportunidad. Igualmente, doctor, que tenga excelente día. Nos estamos viendo pronto, comunidad Fisiver. Gracias.